La fase de grupos de la Leagues Cup ha terminado, nos dejó con encuentros bastante interesantes y entretenidos, con muchos goles y llenos de emoción, pero ahora toca pasar lo que serán los 16avos y ver quiénes son los duelos que tendremos para esta fase, así que vamos a darle. Cabe resaltar que esta instancia comenzará a partir del 2 de agosto y se extenderá hasta el día 4 de agosto. El primer partido de los 16avos de final será entre Los Ángeles contra Juárez, unos Ángeles que, como podremos recordar, avanzan directo a los 16avos ya que fueron campeones de su liga. Mientras tanto, el Juárez quedó como segundo lugar de su grupo teniendo un total de 4 puntos. Será un encuentro bastante interesante, donde ahora sí veremos si el Juárez trae con qué o si Los Ángeles le pesó la ausencia en la fase de grupos. El segundo partido confirmado es entre los Panzas Verdes de León contra Real Salt Lake, un partido pues bastante interesante. Quedó como líder de su grupo con 5 puntos, mientras que por otro lado el Real segundo de su grupo con 3 puntos. Veremos a unos Tigres contra el Vancouver, un equipo de Tigres que quedó como líder de su grupo con los 6 puntos disponibles. Y por otro lado tenemos a Vancouver, que quedó en segundo lugar de su grupo con 4 puntos. Y como hablamos de Tigres, toca hablar de Portland, que estuvo en su mismo grupo, solo que este quedó en segundo lugar de su grupo con un total de 3 puntos, mientras que por otro lado el Monterrey, que será su rival, quedó como primer lugar del grupo con el total de 6 puntos de los 6 disponibles. El siguiente partido es entre Columbus contra Minnesota, un Columbus que quedó como líder de su grupo con 6 puntos, mientras que por otro lado el Minnesota quedó en segundo lugar de su grupo con 3 puntos. El siguiente partido es entre Toluca, que quedó como líder de su grupo con 6 puntos, mientras que por otro lado se enfrenta al Sporting de Kansas City, que quedó en segundo lugar de su grupo con 4 puntos. Chicago Fire enfrentará al América, un Chicago Fire que quedó como líder de su grupo con 4 puntos, mientras que por otro lado el América quedó como segundo de su grupo con 3 puntos. Otro partido de la MLS que se dará será entre Cincinnati contra Nashville, un Cincinnati que quedó como líder de su grupo con 5 puntos, mientras que el Nashville quedó en segundo con 3 puntos. De esta manera cerramos el lado izquierdo de la llave para pasar al lado derecho, donde encontraremos a todos los equipos de la MLS, prácticamente está la mayoría, pero eso no quita que sean partidos interesantes. En el primer partido tenemos a Filadelfia contra el DC United, un Filadelfia que quedó como líder de su grupo con los 6 puntos, mientras que por el otro lado el DC United quedó en segundo lugar de su grupo con 3 puntos. El otro encuentro es entre Red Bull New York contra New York City, dos equipos de la misma ciudad pero que se encontraron en circunstancias distintas. Mientras que el Red Bull quedó como líder de su grupo con 5 puntos, el Nueva York quedó como segundo lugar de su grupo. El siguiente encuentro será entre equipos mexas, entre los Pumas contra los Gallos del Querétaro, unos Pumas que pues la verdad se vieron bastante bien en su último partido, terminando como primer lugar de su grupo con un total de 4 puntos, mientras que por otro lado los Gallos del Querétaro terminaron en segundo de su grupo con un total de... Posteriormente tendremos a unos rojinegros del Atlas que se estarán enfrentando al New England, unos Atlas que terminan como primer lugar de su grupo con un total de 3 de 6 puntos posibles, mientras que por otro lado el New England quedó en segundo lugar de su grupo con un total de 4 puntos. Mazatlán contra FC Dallas, un Mazatlán que para sorpresa de muchos fue el primer equipo mexa calificado con un total de 5 de 6 puntos disponibles, mientras que por otro lado su contrincante quedó en segundo lugar de su grupo con un total de 4 puntos. Orlando City contra Miami, un partido que será la expectativa de muchos por ver a Lionel Messi jugar. Tenemos un Orlando City que quedó como líder de su grupo con un total de 5 puntos, mientras que por otro lado el Miami también quedó como líder de su grupo, pero con 6 de 6 disponibles. Será un partido interesante donde veremos si Lionel Messi se aparece y logra avanzar para un torneo que dicen que pinta para bastante bien para él. Charlotte contra Cruz Azul, un Charlotte que quedó como líder de su grupo con un total de 5 puntos, mientras que por otro lado a Cruz Azul le tocó en el equipo de Messi y pues le tocó avanzar como segundo de su grupo con un total de 2 puntos. Partido que será interesante para Cruz Azul debido a que se podría jugar la permanencia del Tuca Ferretti, pero pues vamos a ver de qué trata. Y como último partido tendremos al Austin Dynamo contra el Pachuca, un Austin que quedó como segundo lugar de su grupo con un total de 3 puntos, mientras que se enfrentará a Pachuca, que no jugó la fase de grupos debido a que fue el campeón y avanzó directo a los 16avos, pero esto no quita que sea un partido interesante, será el último partido de los que se confirmaron, así que pues vamos a ver cómo les va a ambos equipos.
Y bien amigos, eso es todo. ¿Qué partido es el que esperan ustedes con más ansiedad? En lo personal todos me parecen interesantes, creo que será una fase muy interesante y pues vamos a ver qué tal nos va. Así que suscríbanse, dejen like y comenten qué es el partido que más están esperando. Nos vemos.